Gloria a ti, Señor. Te adoramos, te exaltamos en esta noche una vez más. Bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, Padre eterno. Porque tú eres bueno, Señor, eres glorioso, eres el eterno Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Sabemos y entendemos que no hay otro Dios como tú. Maravilloso. Glorioso y maravilloso eres, mi Señor. Te adoramos. Te exaltamos. Glorificamos tu nombre en esta preciosa noche que nos regalas y te pedimos una vez más discernimiento, amor, Señor, y hambre de tu palabra para discernirla, Señor, para ponerla en práctica, Dios de la gloria. Llenarnos, Señor, de todo lo que tú tienes para nosotros. Bendícenos más y más, Señor amado, de todo lo que tienes, Padre, en tu hermosa palabra para cada uno de nosotros. Señor, todo el que se conecte, Padre, bendice su vida, bendice su familia, bendice su economía, Señor. Que tu Espíritu Santo tome el control total de las familias, Señor. Que tu Espíritu Santo sea trayendo libertad en todo momento y en todo tiempo, Señor, para la gloria y la honra de tu bendito y poderoso nombre. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi hermana Amparo, Dios me la bendiga grandemente. Y bueno, todo el que se vaya conectando, aquí está la pastora con nosotros también. Muchas bendiciones para todos. Y bueno, hoy la palabra de Dios, seguimos con nuestro tema, ¿no? El tema de pronto no tiene un título concreto, pero lo que estamos hablando es mi actitud frente al error, frente al pecado, frente a las equivocaciones de los demás. ¿Qué tan misericordiosos somos? ¿Somos misericordiosos como Dios ha tenido misericordia con nosotros? ¿Somos benevolentes así como Dios lo ha sido con nosotros? Y muchas veces, hermanos, no somos capaces, o sea, nosotros estamos llamados a mostrar el amor de Cristo, la misericordia de Cristo, lo bueno que es Cristo. Nosotros, que la gente vea a Cristo en nosotros, poder cuando demos un abrazo, cuando nos acerquemos a alguien, que las personas se den cuenta que estamos llenos de Dios. Y a eso estamos llamados, pero muchas veces nosotros queremos el beneficio de Dios solamente para nosotros. Y cuando alguien necesita ese beneficio, o sea, que yo beneficie a esa persona, así como Cristo me ha beneficiado a mí, a veces no somos capaces, endurecemos nuestro corazón. Hay tantas cosas que pasan y suceden, pero hoy vamos a mirar y hoy vamos a analizar de pronto tantas cositas que de pronto a veces tenemos que arreglar y solucionar. Y una de las preguntas es: ¿qué haces tú con las bendiciones que Dios te da? O sea, nosotros, y no hablo de bendiciones materiales, aunque muchas veces se necesitan, pero Dios es misericordioso contigo y conmigo. Pregunta: ¿nosotros somos misericordiosos? Tenemos un Dios perdonador. Perdonamos a nuestro prójimo, y así en muchas áreas de nuestras vidas, porque a veces queremos que Dios nos dé, que Dios haga a mi favor, que Dios actúe a mi favor y todo me lo ponga enfrente. ¿Y Dios me bendice?
pero puedo ver a alguien que necesita un poquito de la bendición que Dios me ha dado y no somos capaces de ser de bendición para esas personas. Entonces nosotros debemos pensar, analizar y mirar cómo estamos actuando con las bendiciones que Dios nos da. Y me refiero, una cosa son materiales, pero otra cosa son esas bendiciones espirituales que solamente encontramos en Dios. Su perdón, su amor, su misericordia. Y para esto vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 18, versículo 23. Mateo 18, 23. De pronto muchos de nosotros hayamos tenido estas acciones, este comportamiento en algún momento, sin darnos cuenta, no sabemos, porque es que a veces sucede un cortocircuito en nuestro cerebro y como que se nos olvida lo que nos han predicado, se nos olvida demostrar el amor de Dios y muchas veces endurecemos el corazón. Mateo 18, 23, el título que está en la palabra es Los dos deudores. Dice, pero por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquí el siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, es algo muy claro. Es algo que de pronto una historia nos deja una gran enseñanza y de pronto debemos tenerla clara. Dios es el Señor, el Rey que representa esta historia. Y Él ha tenido misericordia con nosotros, una gran misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una deuda impagable con Él. O sea, tú y yo no tenemos cómo pagarle a Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros. No hay una manera, ni por más que diezmes, ni ofrendes, no, eso es sola obediencia. Pero ¿cómo pagarle que Él haya enviado su Hijo a morir? O sea, ¿de qué manera? No hay una manera, no hay un precio, no hay una cantidad, no hay forma. Pero hay personas que tienen deudas con nosotros. O sea, que nosotros, no hablo de dinero, que nosotros debemos perdonar, así como Cristo nos ha perdonado. Pero no somos capaces. Entonces, esta enseñanza es confrontante y es para meditar a manera personal. No pienses en nadie, porque, ese es fulano, no, ese eres tú, o este soy yo.
Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, sus en plural, o sea, contigo y conmigo, y con todo el que profese ser hijo de Dios, sea católico, sea testigo de Jehová, sea adventista, sea trinitario, unitario, lo que sea. Habla en plural, con sus siervos. Eso es algo que a nosotros también nos debe confrontar, que un día Dios nos va a pedir cuentas. Se va a sentar con cada uno, vamos a estar al frente de Él y Él nos va a pedir cuenta qué hicimos con esta vida. Y aparte de qué hicimos con esta vida, qué hicimos con tantas cosas que Él nos entregó. Aún cómo trataste a tu prójimo, ese que te caía mal o aquel que te hacía la guerra imposible. Entonces dice el 24, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Uno solito. Entonces ese solito eres tú. Ese solito es Stephanie, ese solito es Norbey, ese solito es mi hermana Luz, ese solito es mi hermana Miriam Montealegre, mi hermana Alicia Sánchez, mi hermana Amparo. Ese solito, tú un día vas a estar sola frente a frente con Jesús, entregando cuentas, mis hermanos. Ahí vamos a estar delante de Él, hacer cuentas, y fue presentado uno. Y entonces, ¿cuáles son las cuentas? Porque aquí dice uno que le debía, o sea que no fue capaz aquí en la tierra de haber solucionado. No fue capaz, podemos decirlo, conociendo los mandamientos. Entonces, mire esta historia, uno que le debía 10,000 talentos. Cada talento eran como 34 kilos de plata. En ese tiempo, 34 kilos por un talento, y eran 10,000, son como 34,000 kilos. Eso era una cantidad de plata, ni con 100 años, en ese tiempo, esta persona le hubiera podido pagar al rey esta deuda. Por eso se habla que nuestra deuda con el Señor es impagable. O sea, nosotros no tenemos con qué pagarle al Señor. Pero entonces, bueno, esa cantidad, versículo 25, a este, como no pudo pagar, y lo deja muy claro, no pudo, no se puede. O sea, no hay una manera. Hay personas que piensan que dando una donación van a tener el favor de Dios. O no, yo doy mis diezmos, como muchos predicadores de la prosperidad dicen que el reino de los cielos se abre con plata. O sea, usted diezma y usted es salvo. Eso es la gran mentira. Eso lo predican esos pastores que les gusta el dinero más que la comida. Entonces tengamos mucho cuidado con aquello que nos predican. Entonces, no hay cómo, hermanos, es nuestra fe, nuestro cambio de vida, nuestra humildad delante de Dios. Entender, porque este hombre, lo que pasa fue que no entendió lo que el rey había hecho por él. Y tú y yo debemos entender lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando tú lo entiendes y tú lo comprendes, vas a empezar a valorar y a tener misericordia. Entonces, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este versículo 25? Era tan costosa la deuda que pues toca venderlos a todos. O sea, usted, recordemos que en los tiempos de Jesús, en los tiempos bíblicos, se comerciaba con los esclavos. ¿Sí? Entonces, de pronto había un esclavo donde un gran hacendado lo puso a administrar una finca.
Entonces el hacendado llegaba a pedirle cuentas. Bueno, ven los cultivos que has sacado, cuánto has vendido, cómo van las cosas. Y muchos de los esclavos trabajaban y adquirían deudas que pagaban con trabajo, que pagaban con cosas así. Entonces, claro, era tan grande la deuda, pero el esclavo tenía su familia. Entonces, este rey sabía que al vender al esclavo, vender sus hijos, vender la esposa y todo lo que tenía, iba a pagarse la deuda. O sea, ¿qué quería decir? Que este hombre no iba a permanecer más con su Señor. Que eso es el simbolismo que nos da aquí. El 26, entonces aquel siervo, pendiente a esto, postrado, 1, le suplicaba, 2, y diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, 3, y le da una solución, y esa solución son mentiras. Dice: y yo te lo pagaré todo. Miren cómo es la situación: postrarse, suplicar y pedir que tuviera paciencia. O sea, mire tal desespero, lógicamente sus hijos, su esposa y aún él mismo. O sea, porque tú y yo sabemos cuánto puede ser el desespero que hay en una persona para poder humillársele a alguien. Sí, entonces postrarse delante de alguien es porque de pronto necesitamos una plata, y voy a dar aquí un ejemplo hipotético que Dios permita y nunca nos ocurra. Sacarle plata prestada a alguien, no tener cómo devolverla y que ese alguien me amenace de muerte. Va uno y se arrodilla del miedo, de lo preocupado y todo eso, que por favor deme 2 días, 3 días, una semana. Entonces, ¿por qué se humilla o por qué se postra? De la gravedad del problema en el que se encuentra con la otra persona. Aquí este siervo entendía la gravedad de la deuda que tenía con el rey. Por eso se postró, lo que nosotros hacemos constantemente delante de Dios: postrarnos, humillarnos, y en todas nuestras necesidades nosotros suplicamos. Una súplica viene cuando hay desespero, una súplica está cuando hay un problema, una súplica sale de nuestro corazón y de nuestra vida cuando ya no encontramos una solución, cuando nos sentimos entre la espada y la pared. Entonces, por eso este hombre suplicaba. ¿Y qué suplicaba? Ten paciencia conmigo. ¿Qué es tener paciencia? Pues así como me has venido soportando, sopórtame un poco más. Espérame un poco más. Sí, sigue teniendo misericordia de mí un poco más. Ahora, ¿cuánto tiempo Dios ha venido esperando que tú cambies eso que sabes que tienes que cambiar? ¿Cuánto tiempo ha venido Dios esperando? Porque Dios te ha hablado, te ha dicho: hey, Pepito, tienes una deuda conmigo, sabes que tienes que arrepentirte. En el devocional, en la predicación, en la transmisión, todo Dios está recordándonos constantemente esa deuda impagable que tenemos. Hey, arrepiéntete, hey, arrepiéntete. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos de nosotros le hemos pedido a Dios no que nos dé paciencia, sino que Él tenga paciencia con nosotros? Señor, tenme paciencia. Yo en cualquier momento empiezo a diezmar, en cualquier momento dejo de ver tales cosas, en cualquier momento, Señor, tenme paciencia y yo voy a dejar de fumar o voy a dejar de hacer. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida le hemos pedido a Dios que tenga paciencia. Ahora, ¿por qué le pedimos que tenga paciencia? Porque sabemos la consecuencia de ese pecado del cual no nos hemos arrepentido. Sabemos la consecuencia de aquello que no hemos solucionado delante de su presencia. Y aquí viene la gran mentira: y yo te lo pagaré todo.
Hermana, esta deuda, ¿cómo hacemos nosotros para...? Y esto es algo que nosotros debemos tener claro. Al servirle a Dios, nosotros no le estamos pagando nada. Al diezmar, bueno, le pagamos los diezmos porque eso le pertenece, pero no es que el diezmar abra el cielo. O es que yo vengo a la iglesia. Y pensamos que muchas cosas de las que hacemos, de nuestras devociones, es para pagarle a Dios el favor. O sea, como si Dios fuera deudor de nosotros. No, hermanos. Entonces, por eso este hombre aquí le está diciendo: yo te lo pagaré todo. Pero sabemos que es una deuda impagable. Impagable. Pero de alguna manera, este hombre conocía al rey. Y él sabía que postrándose, suplicando y pidiéndole que tuviera paciencia, el Señor, el rey, iba a tener misericordia. No porque le creyera que se lo iba a pagar todo, era porque el rey tenía un buen corazón. Y eso es algo, puntos a nuestro favor. Nunca le vamos a poder pagar a Dios, sino que Dios tiene un buen corazón para con nosotros. Versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Aquí es donde podemos pedir un aplauso para el Señor, porque tenemos un Dios perdonador, un Dios que nos perdona en medio de nuestras fallas, en medio de nuestras equivocaciones, en medio de nuestro pecado, en medio de tantas cosas. Tenemos ese Dios que nos perdona, ese Dios que de pronto muchos no lo conocen, pero que nosotros debemos decirle gloria a Dios. ¿Por qué? Recordemos, aquí hay algo interesante. Ya hablamos de el buen samaritano. ¿Y qué fue lo que movió al samaritano? Dice que él fue movido a misericordia, lo mismo que el rey. Pero entonces mire que hay dos cosas: le soltó y le perdonó la deuda. Y eso pasa cuando nos acercamos a nuestro Dios. Él nos da libertad, no libertad para pecar. O sea, recordemos, no confundir libertad con libertinaje. Y cuando Dios nos da libertad, debemos valorar la libertad que nos da. Vamos a mirar cómo este hombre no valoró la libertad y no valoró el perdón que Dios tuvo con él. Dice, le soltó y le perdonó la deuda. Hermanos, eso es como si usted debiera $100 millones y ese alguien le dijera: tranquilo, no se preocupe, no me la pague. ¿Cómo se sentiría usted? Esto es algo maravilloso. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, o sea, otro igual a él. O sea, ya el rey me perdonó y me dejó libre. Mire todo lo que él ha hecho por mí. Ahora dice que sale y encuentra a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Su consiervo le debía 100 denarios, pero él le debía a su rey 1000 talentos. 100 denarios, eso se pagaba en 100 días de trabajo. En 3 meses podía pagar esos 100 denarios. No era mucho, se podía pagar esa deuda. A mí me perdonan 100 millones, pero yo no soy capaz de perdonar 5,000 pesos. Dios me perdona todos mis pecados, mis ofensas, mi adulterio, mi fornicación, pero yo no soy capaz de perdonar a alguien que me dijo que yo era feo, o alguien que me empujó, porque así somos. Entonces este hombre se encuentra a su consiervo, ¿sí?, que le debía 100 denarios, hermano. No es nada. Mire, lo que Dios nos ha perdonado a nosotros no es comparable con lo que alguien te haya hecho. Pastor, pero es que usted no sabe cómo me ofendió. No lo sé. Pero lo que sí estoy seguro
es que no se compara a lo que Dios te ha perdonado a ti. Y te va a seguir perdonando. No se compara. Es que me dijo, es que me hirió, es que me lastimó, es que me ofendió. Sí, todo eso. Pero tú también lastimaste, ofendiste, contristaste a Dios. Y aún así, Él envió a su Hijo para perdonarte. No hay nada de comparación en entender lo que hizo Jesús por nosotros. Y Él pegado de 2 denarios. Así como hay cristianos que se pegan. Ay, es que no me quiere fulanito. Es que me odia. Sí, hermano, eso sucede, eso existe. Pero por eso Dios inventó el perdón. Para que entre nosotros haya eso. Y haya armonía y nos perdonemos, porque nosotros no somos perfectos. Entonces dice, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Nada de comparación a lo que hizo el rey con él. Sí, pero ¿qué hizo este siervo? Que ya le habían perdonado esa deuda. Fue cuando dice asió de él, es que lo agarró de aquí y lo arrinconó contra la pared, ya lo puso, le puso el brazo en el cuello y págueme lo que me debe. Págueme mis 500 pesos. Eso hizo este hombre. Haciendo de él, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Ahora, este que le debía los 100 denarios no sabía que le acababan de perdonar una deuda a él. Porque de pronto le hubiera dicho, oye, ¿por qué no me perdonas así como te perdonaron a ti? Esa es una bonita manera de pedirnos perdón entre nosotros. Poder yo decirle, hermana Lisette, si yo le he fallado, perdóneme, así como Cristo te perdonó a ti y me perdonó a mí. Perdóneme por la ofensa o por lo que hice, y sigamos siendo hermanos en Cristo. O sea, el perdón se tiene que convertir en nosotros en algo glorioso, en algo maravilloso delante de la presencia de Dios. Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, y aquí vamos a mirar, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Esto dice el versículo 29, el consiervo pidiendo ese tipo de misericordia. El otro hombre que debía 1000 talentos, ¿qué le dijo al rey? Lo mismo y de la misma manera. Si usted compara los 2 versículos, dice que juntos se postraron. Uno le suplicaba, pero el otro rogaba. Son sinónimos, una súplica o un ruego. Ahora el ruego es como más por favor. ¿Por qué? De pronto el ruego es más fuerte. ¿Por qué? Porque él lo tenía del cuello. Él lo había agarrado y lo había arrinconado y lo tenía del cuello, hasta lo estaba lastimando. Y le dice, ten paciencia conmigo. Pero ¿qué dice el 26? Ten paciencia conmigo. Es como diciéndole, espiritualmente este hombre debía sentir en su corazón que debería tenerle paciencia, así como el rey le tuvo paciencia a él. O sea, téngame, hermana Lisette, téngame la paciencia que Dios le ha tenido a usted. Téngamela, por favor. Y yo te lo pagaré todo. Este sí estaba diciendo la verdad, porque la deuda que él tenía para su consiervo era pagable. O sea, mire, hermanos, las ofensas que entre nosotros como iglesia, como hermanos, con la familia, todo eso que haya sucedido es fácil de perdonar. No se compara a la ofensa que nosotros habíamos hecho delante de Dios. Entre nosotros es fácil, hermanos, porque tenemos la ayuda de Dios. Entonces él estaba diciendo la verdad. Y ahora, ¿qué le dijo el primer consiervo al rey? Yo te lo pagaré todo. Y el segundo le dice a él, yo te lo pagaré todo.
Pero mire la diferencia. Entonces su consiervo, postrando a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. 30. Mas él no quiso. O sea, no es que no puedo, es que mira, lo que tú me debes es para hacer mercado, o lo que me debes es para... No, fue que no quiso. Mire, cuando no se perdona es porque la gente no quiere perdonar. Cuando como cristianos no ayudamos, no aportamos, no sumamos, es porque no queremos y no hemos entendido la obra redentora de Cristo a favor de nosotros, y que esa misericordia que Cristo ha tenido con nosotros, nosotros debemos tenerla con los demás. No quiso. ¿Por qué no vino a culto? Porque no quiso. El que no diezma porque no quiere. El que no perdona es porque no quiere. El que no levanta las manos, no adora, es porque no quiere. ¿Cómo más se le explica a una persona que estamos llamados aquí para ser de bendición para otros, pero que nosotros sacamos excusas? Mire, esta frase aquí de más él no quiso, demuestra la importancia y lo que había en el corazón de este hombre. Primero, podíamos mirar que avaricia. Segundo, ignorancia, falta de entendimiento de lo que el rey ya había hecho con él, que era perdonarlo y dejarlo libre. Mire, hay personas que por ahí alguien les debe 1,000 pesos y todavía están esperando que le paguen los 1,000 pesos. Deje libre a esa persona. Perdónelo. Perdona a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu vecino. Déjalo libre y quédate tú en libertad también. Liberémonos y no carguemos ese odio, ese resentimiento ahí detrás de que es que usted me las debe. Porque aquí está lo que hemos enseñado estos días. Cuando alguien falla, pedimos justicia para él, pero cuando el que falla soy yo, para mí pido misericordia. Eso pasó. ¿Qué le pidió él al rey? Ten misericordia, ten paciencia. Pero con el otro no fue capaz de tener la paciencia que el rey tuvo con él. Y ahí es donde debemos tener cuidado. No quiso, sino fue y le echó en la cárcel. O sea, mire, hermanos, el rey a él lo dejó libre y lo perdonó. Este no quiso perdonarlo y en lugar de dejarlo libre lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. O sea, de su deuda no se olvidaba, hermano. Mire lo que le habían perdonado, pero él seguía ahí. Eso es como cuando la persona dice: no es que no puedo perdonarlo. No es que no puedas, es que no quieres. Y prefieres estar atado y tener a la otra persona ahí atada a la falta de perdón. El 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Esto es como cuando los hermanos ven que dos hermanitas se pelean y no son capaces de perdonarse. Dos hermanitos se pelean y no son capaces de perdonarse. La mamá y la hija discuten y no son capaces de perdonarse. Entonces alguien viene y le cuenta al pastor: pastor, pasó algo tenaz. Que no se lo cuente a manera de chisme, sino para ayudar a buscar solución. Esa debe ser la intención: ayudar a dar una solución. 32, aquí viene la gran solución. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado. Siervo malvado. Hermanos, tarde que temprano sale a flote lo que hay en nuestro corazón. En estos momentos, en estas situaciones donde muchas veces nos encontramos, ahí sale verdaderamente lo que hay en nuestro corazón. Situaciones como estas. O sea, si el Señor a mí me hace un llamado a perdonar y yo no perdono, ¿qué hay en mi corazón? Hay odio, hay resentimiento, hay falta de perdón, hay orgullo, hay altivez. Si el Señor me llama a ayudar al prójimo y yo no lo ayudo, no hay misericordia, no hay benevolencia en mí.
Entonces, nosotros, hermanos, debemos pensar qué hay en nuestro corazón, porque Dios escudriña lo profundo de los corazones. Él sabe por qué hago lo que hago y por qué no hago lo que tengo que hacer. Llamándole a su Señor le dijo: siervo malvado. Había maldad en su corazón, y esto es parte de la naturaleza del hombre. Maldad, ser malvados. Y le dice, para hacerlo caer en cuenta, toda aquella deuda te perdoné. Y le dice, porque me rogaste. O sea, el ruego delante de Dios sirve. Y él le dice, él se lo recuerda. Hoy Dios te recuerda que Él perdonó tus pecados. Hoy Dios te recuerda que Él te ha limpiado, que te ha sanado, que te ha restaurado, que te ha llamado, que te ha dado vida eterna. O sea, aquí le está recordando y le dice toda aquella deuda. No quedó 100 pesos, no le dijo págueme a cuotas, no le dijo cuando pueda. No, yo te perdoné toda aquella deuda. ¿Pero por qué lo hice? Porque me rogaste. Solamente por eso. Y le dice, ¿no deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Dándole a entender, Él también te rogó. Así como tú me rogaste que te perdonara, Él también te rogó a ti, porque eso fue lo que entristeció a los consiervos. Le dio tristeza. Dice, Señor, tú lo perdonaste y Él no quiere perdonar. Eso es muy triste, y ver eso en las iglesias es triste. Entonces, nosotros necesitamos poner en orden nuestro corazón. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, así como Él te rogó. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y recordemos que el versículo 29 y el 26 nos hablan de los dos momentos cuando el rey le perdona a su siervo, cómo se postra, cómo pide paciencia, cómo suplica, y el rey lo perdona, pero al consiervo no lo perdona. Y por eso le dice, y se lo dice en manera de pregunta, para que él mismo reflexione. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y tú y yo debemos tener misericordia con los demás, así como Cristo ha tenido misericordia con nosotros. Y ha tenido misericordia a veces de una manera que no nos imaginamos. Dios ha tenido misericordia, dice que son nuevas cada mañana, que su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. De una de las grandes cosas que podemos nosotros disfrutar de Dios es de su misericordia, porque nuestros errores ya mañana Él no se acuerda de ellos, porque son nuevas cada mañana. Versículo 34 dice, entonces su Señor enojado. Cuando no perdonamos, el Señor se enoja. Cuando no tenemos misericordia con nuestro prójimo, el Señor se enoja. ¿Por qué? Aquí va otro versículo. Nosotros debemos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. O sea, ¿para qué Dios nos da? De gracia, para que nosotros podamos dar de gracia. Y son cosas que no tienen precio material o económico, y no necesitamos ir ni a la NASA, ni a Harvard, ni al Polígono en Estados Unidos, ni nada de eso, para entender que debemos perdonar, y que el perdón que Dios nos ha dado es por su gracia. Entonces, de gracia nos perdonó. ¿Qué debo hacer de gracia? Debo perdonar. Y así como Dios me levantó, me restauró, me limpió, yo debo ser parte de la solución de otros, y no juzgar, no criticar, no señalar. Porque hay algunos que les pasa esto: Dios los perdona, Dios los deja en libertad,
Y en lugar de ir y tener misericordia con otros, son altivos, orgullosos, prepotentes y se creen mejor que los demás. Pues ya me perdonó ya, y ve otro por ahí, este pecador desgraciado, hijo del diablo. No, hermano, no hagamos eso, no hagamos eso. Entonces su Señor enojado, no lo enojemos, no lo enojemos, hagamos su voluntad. Dice, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y esto me confrontó de una manera bien especial. Vamos al versículo 34, dice, mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. O sea, el consiervo le hizo eso al que el rey le había pagado la deuda. Pero como se enojó el rey, ¿qué hizo? Lo mismo que él había hecho con su consiervo, lo hizo el rey. Él también fue y lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Como no hiciste lo que yo... Esto es confrontante. O sea, si tú no haces lo que Cristo ha hecho contigo, de perdonarte, de amarte, de tener misericordia, entonces Cristo va a hacer contigo lo que tú haces con los demás. Voy a volver a repetirlo. Si tú y yo no hacemos lo que Cristo ha hecho con nosotros, ¿qué ha hecho? Perdonarnos, tener misericordia, amarnos. Eso es lo que Cristo ha hecho. ¿Qué nos pide Él? Que nosotros hagamos eso con los demás, que los perdonemos, que tengamos misericordia, que amemos a nuestro prójimo, a nuestro enemigo. ¿Por qué Él nos pide eso? Porque Él ha hecho eso con nosotros. Entonces, si yo no lo hago, si yo no hago lo que Cristo ha hecho conmigo, si tú no haces lo que Cristo ha hecho contigo, entonces Cristo va a hacer contigo lo que tú haces con los otros. ¿Sí? Esto es, ¿qué hizo este hombre? Lo llevó a la cárcel, ¿sí? Hasta que le pagara. Entonces, ¿qué hizo el rey? Bueno, te voy a dar el mismo trato que tú le estás dando a tu consiervo. Por eso también la Biblia dice que si nosotros no perdonamos a los hombres sus pecados, Dios tampoco nos perdona. O sea, el perdón de Dios no solamente es para decir Dios me perdonó, sino para ya poner en práctica esa misericordia que Él tuvo. Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Hacer lo que Cristo hizo con nosotros o que Él haga lo que nosotros hacemos con los demás? O sea, ¿qué puedo hacer yo con los demás? No perdonarlos. Entonces, como yo no perdono, ¿qué hace Cristo? Pues no me perdona. Y ahí es donde, hermanos, debemos analizar y mirar nuestra vida. Ahora, el perdón encierra grandes cosas, porque es que a veces se piensa que perdonar es el esposo infiel, no, perdóneme y tiene que volver conmigo. No. Yo lo puedo perdonar o la puedo perdonar, pero yo sabiendo qué tipo de persona es usted, prefiero guardar las distancias. Muchas veces es mejor, a veces hay personas que el tema del perdón lo tienen como un juego. Hágale, que eso a la final él lo perdona o ella lo perdona. Y lo toman como un juego. Entonces, si usted toma como un juego el perdón que hace Cristo, cogerlo usted también como un juego. Entonces, por eso el perdón es algo serio, o el trato que nosotros tengamos con los demás. Entonces, nosotros somos los que escogemos. O hacemos la voluntad de Dios, hacemos lo que Él nos pide de perdonar y tener misericordia, o Él nos trata como nosotros tratamos a los demás. Él no nos perdona si nosotros no perdonamos.
Entonces, el consiervo entregó a la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Qué hizo el rey? Lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Otra enseñanza, como era una deuda impagable, ¿cuándo iba a salir de la cárcel? ¿Cuándo se sale del infierno? No se puede. Él no quiso aceptar el perdón de Dios. Él no quiso aceptar la misericordia de Dios y hacer lo que se le estaba pidiendo. Dar de gracia lo que había recibido de gracia. Y como era una deuda impagable, ahora, el otro tenía oportunidad porque eran 100 denarios. Ahora la pregunta es, en la cárcel, ¿cómo se le paga? Pero el segundo, como era una deuda impagable, ese sí se quedó allí. Ahora la conclusión. Versículo 35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis. ¿Cómo debemos perdonar? De todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar de todo corazón a nuestro hermano sus ofensas. Si no los perdonamos, así dice el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas. Ahora nosotros somos los que decimos el Padre nuestro, ¿no? Perdona nuestras ofensas, perdona mis ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y yo creo que Dios dice: sí, los voy a perdonar así como ustedes perdonan. Si no perdonan, pues no los puedo perdonar. Ustedes mismos me lo están pidiendo. Entonces yo los perdono conforme a como ustedes perdonen a su prójimo sus ofensas. Y lo deja muy claro: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis. Nos van a entregar a los verdugos hasta que paguemos. O sea, vamos a vivir en maldición hasta que perdonemos. Vamos a estar mal hasta que perdonemos. Y tenemos vida, tenemos tiempo para ponernos a cuentas, para solucionar. Ahora, si nosotros meditamos un momento, ¿será que tenemos personas a las cuales debemos perdonar? ¿Debemos pedir perdón? ¿Será que tenemos personas a las cuales hemos dañado, hemos lastimado y que somos conscientes? Porque es que a veces cometemos errores y, bueno, a mí me ha sucedido que yo he ofendido a algunas personas sin darme cuenta. O sea, no es mi intención, pero ellos se acercan y me dicen: pastor, es que usted tal día estábamos haciendo una visita, o el día que usted dijo esto y me sentí mal. Ay, perdóname, no me di cuenta. Entonces es bueno que nosotros podamos decirle a nuestro prójimo si hemos ofendido en algo o si nos han ofendido. Acerquémonos para que esa persona pueda pedirnos perdón. O si eres tú el que necesita pedir perdón, tienes que hacerlo, porque si no lo haces, también Dios hará con vosotros lo mismo que tú estés haciendo. O sea, si tú no perdonas, Dios no te perdona. Y por eso debemos perdonar todas las ofensas que nos hagan. Hey, pastor, ¿para qué me conecté a esta predicación? ¿Cómo así que tengo que perdonar? Sí, hermanos, tenemos que hacerlo. Entonces, por eso es que una conclusión es: habrán muchos en las iglesias, en las congregaciones, que Dios no ha perdonado. ¿Por qué? Porque ellos no quieren perdonar a alguien y piensan que como de pronto el pastor no sabe, es que pasan sin ver. Pero escúchame bien, yo no sé, pero Dios lo sabe. Dios conoce tu corazón. Dios sabe tú a quién odias, a quién le deseas lo malo. Dios sabe qué hay en tu corazón. Entonces, por eso es que se habla de una relación entre Dios y tú.
Porque Dios lo sabe, pero Dios te redarguye y tú también eres consciente a quién tienes que pedirle perdón, a quién tienes que perdonarle una deuda, sea la que sea. Oye, mira, tú el otro día me ofendiste y desde ese día he empezado a sentir una carga y como que no estoy bien con respecto a eso y quiero pedirte que me perdones por lo que he sentido. Es que si no te perdono, Dios no me perdona. Ah, caramba. Y así esa persona a la que tú te acercas va a entender lo mismo y ella va a ir a pedirle perdón a otro, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a su vecino. Y así esa cadena va a invadir de que, hermanos, empecemos a sanar nuestros corazones. Todos vivamos conforme a la voluntad de Dios. Eso era lo que hubiera pasado si el primer hombre hubiera entendido. O sea, el rey lo perdonó, él perdona a su consiervo, de pronto su consiervo va y perdona a otro, y esa cadena se extiende. Pero hay quienes trancan esa cadena, que se tiene que seguir, seguir perdonando, seguir amando, seguir dando libertad a los demás. Ahora medita en tu corazón, piensa, es el perdón lo que está en juego. ¿A cuántos odias? ¿Por cuántos tienes resentimiento? ¿A cuántos tú quisieras que cuando lo vea, ojalá le vaya mal? No, hermanos, perdona esa deuda, perdónala. Perdona, mire, si miramos el versículo 21, un versículo muy conocido de ahí de Mateo 18, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuánto debemos perdonar? Y a veces no hemos perdonado ni la primera. ¿Y cuántas veces Dios nos perdona? Por los errores de hoy, por los de ayer, por los que vas a cometer mañana. Tanto, y vivimos de perdón en perdón y sentimos que Dios tiene que perdonar, pero no entendemos que tú y yo tenemos que perdonar, porque es que no es una opción, no es si quieres, no es si puedes, es un mandamiento divino y solamente lo entiende y lo pone en práctica el que es verdaderamente espiritual, el que verdaderamente ama a su prójimo, ama a Dios y quiere honrar el nombre de Dios. Y no está ahí diciendo soy cristiano solamente porque quiere un carro, una casa o porque le dieron una promesa que iba a viajar a las naciones. No, aquí en esto es que vemos el verdadero cristiano, el nacido de nuevo, el de corazón restaurado, el de corazón sano, mis hermanos. Vamos a poner en práctica y vamos a ser obedientes. Amén. Mis hermanos, una feliz noche. Dios les bendiga grande y poderosamente. Y les recordamos que mañana, con el favor de Dios, 5 de la mañana, tenemos nuestro tiempo de oración. Mañana, con el favor de Dios, les esperamos para que se acueste temprano, para que nos acompañe en ese tiempo de oración que Dios nos regala. Y recordamos que pues todo este tema, la palabra de Dios, el perdón, hay que meternos en el secreto con Dios. Señor, ayúdanos a perdonar así como tú nos has perdonado, y debemos buscar su presencia, porque a veces esto no es un tema que sea muy fácil, pero solamente el que quiere obedecer a Dios pues se rinde delante de la presencia de Dios y lo glorifica de esta manera. Mis hermanos, una feliz noche, un feliz descanso para todos. Nos vemos mañana si Dios nos permite. Dios les bendiga.